juntos el día de hoy con nuestro foro Hondurred. Si puede abrirme un poquito la toma porque solo está saliendo el brazo de Mari Carmen y quiero presentar a Mari Carmen Benítez. Hola Mari Carmen, buenos días. Buenos días, licenciado Neri Arteaga, y a toda nuestra audiencia. Feliz mañana. Hoy el tema es apasionante, ¿ah? Desde luego que sí. Usted que está incursionando en la actividad de las redes sociales como una emprendedora, hoy también vamos a hablar de un emprendimiento que es muy diferente a todos los que hemos tenido. ¿De qué se trata, María Carmen? Precisamente de recuperar y promover el centro de la ciudad capital como una opción para la preservación, el empleo y la inversión. Bueno, y vamos a tener distinguidos invitados esta mañana, los cuales ya les vamos a presentar en unos momentos. Repito, el tema de hoy: recuperación y promoción del centro de la ciudad capital, una opción para preservación, empleo e inversión. Y bueno, cuando uno llega a La Habana, observa una iglesia bien deteriorada, observa edificios deteriorados y dice uno, ¿qué pasó aquí? Hemos visto algo de eso en la ciudad capital. Puede cambiarse en beneficio de toda Honduras. Ya vamos a interiorizar en el tema antes nuestro título de primera plana esta mañana para orientarnos sobre cuál es la realidad de Honduras en este momento. Precisamente comenzamos con proceso digital. La Fiscalía pide de 81 a 128 años de cárcel para primera dama. Se presume que el viernes podríamos tener una resolución, una sentencia sobre este tema de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Seguimos. Y además vamos a ver iniciativa de revisión de la economía hondureña por parte del Fondo Monetario Internacional. Muy bien, esos son títulos de primera plana esta mañana relacionados con este medio de comunicación impreso que se elabora desde la ciudad capital de la República. Siguiente título, por favor. México da condición de visitante regional a migrantes hondureños. Bueno, pero en México la situación está bien difícil. Han muerto 4 migrantes en las últimas horas. El gobierno de López Obrador ha cambiado radicalmente la política y ahora se está deteniendo niños y adultos por parte de la Policía Federal. Es lo que dice el diario Tiempo el día de hoy. México da condición de visitante regional a migrantes hondureños. Bueno, ya vamos a seguir con los titulares de primera plana esta mañana. Ahora vamos a presentar a nuestro panel. María del Carmen, hoy el tema que vamos a tener tiene que ver con la restauración, preservación, centro histórico de la ciudad capital, fungiendo ya con una comisión establecida que se encarga de el manejo, la Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central. Nos distinguen hoy con su presencia distinguidas personalidades que se ocupan de esta labor que pasa a presentar la licenciada María del Carmen Benítez. Y desde luego pues damos bienvenida a nuestros invitados, comenzando con la doctora en antropología Gloria Lara Pinto, quien es presidenta de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico. Muy buenos días. Muy buenos días. Y la arquitecta Ivonne Benítez, vicepresidente de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central. Muy buenos días, arquitecta. Buenos días. Además tenemos como invitado doctor en arquitectura Ángel González, quien es autor del último plan maestro del Centro Histórico del Distrito Central. Y nos acompaña también la ingeniera Alejandra Gámez del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Muy bueno. Mi primera pregunta podría ser: ¿de qué trata la antropología? Sí. Doctora Lara. Esa es la que... ¿Sí? Bueno, sí, la antropología trata de nosotros, es decir, seres humanos. De los seres humanos. Generalmente pensamos que es el estudio de los otros, pero sí es el estudio de los otros con nosotros. Y en todas las etapas de nuestra evolución, desde los inicios hace 5 a 7 millones de años hasta el día de hoy. O sea que es un campo que cubre todos los aspectos de la vida humana y su comportamiento. ¿Y cómo se aplica a la modernidad o al paso de los años, del tiempo y de los seres humanos por los edificios? Bueno,
La verdad es que queremos conocernos y queremos conocernos muy bien. Esa es la idea que tenemos de nosotros mismos. Pero nos damos cuenta cuando observamos el mundo a nuestro alrededor, y puede ser aquí, este espacio, puede ser en nuestra ciudad, puede ser en nuestro país, puede ser la región, el mundo entero, que en realidad hay muchas cosas que no comprendemos todavía y que necesitamos saber por qué han pasado. Por ejemplo, usted hablaba del deterioro por el que ha pasado La Habana, Cuba, que tiene razones políticas terribles, ¿verdad?, que empezaron en la década del siglo XX. Y en el caso de nuestro centro histórico, el abandono de nuestro centro histórico empezó en la década también, entre 1950 y 1960, cuando las familias en general que vivíamos en el centro histórico lo empezamos a abandonar por espacios que nos parecían más modernos, más adecuados, más verdes, y los edificios entonces poco a poco quedaron para no ser ocupados por familias como viviendas, sino que como comercios, y así se fue deteriorando lentamente el centro histórico. Y este es el resultado que tenemos hoy. Y además que nuestras autoridades locales, las autoridades municipales, no han hecho nada para detener ese deterioro, ¿verdad? Lo que vemos ahorita, y vamos a discutir hoy sin duda en este foro, es las medidas que se están tomando, pero apenas recientemente. Correcto, porque generalmente los hondureños recurrimos al Congreso Nacional y decimos, bueno, se está deteriorando el centro, hay que emitir una ley en el Congreso Nacional para que ya se deteriore, y, bueno, pero aquí estamos hablando de algo muy diferente, algo técnico, que lo valoramos muy bien. También la arquitecta Alejandra Gámez de Antropología, ¿qué puede aportar en beneficio del tema que vamos a tener esta mañana? Bueno, se habla mucho de los edificios de un centro histórico, sin embargo, el centro histórico en general abarca muchísimo más aspectos, no solamente de edificaciones, sino que aspectos sociales, económicos, ambientales, de movilidad. O sea, la gestión de un centro histórico no simplemente conservar edificios y buscar medidas de restauración, sino que es una actividad mucho más compleja, que involucra a muchos actores, involucra tanto el gobierno central, como se mencionó, que es también una parte importante, la gestión, la regulación que se establece a través de las leyes, que se emiten a través del Congreso o a través del gobierno local, ordenanzas municipales, reglamentos. Sin embargo, no es sostenible ningún proceso de conservación y de restauración si no existe también la participación ciudadana. Por eso se organizan comisiones de participación ciudadana, comisiones técnicas, donde la comunidad, no solamente la comunidad que está en el centro, que radica en el centro, que trabaja, sino que toda la ciudad, porque el centro es de todos, debe involucrarse y debe participar para que sea sostenible cualquier proceso de recuperación, ya sea a través de un plan maestro, una normativa o un proyecto urbano en específico. Muy bien, Mari Carmen, a usted le toca los siguientes dos invitados. Así es, consultarle a la arquitecta Benítez precisamente que cuando hablamos del centro histórico de la capital, usted nos hablaba que hay un espacio territorial. ¿Cuál es precisamente el espacio que ustedes están ubicando para hacer una restauración? Bueno, la delimitación del centro histórico abarca tanto la ciudad de Tegucigalpa como Comayagüela. Hay por ejemplo, una creencia extendida no solamente a nivel del país, sino que también internacionalmente, que la capital de Honduras es Tegucigalpa. Y la capital de Honduras no es Tegucigalpa, es el Distrito Central. Por tanto, tenemos una delimitación que abarca desde Comayagüela aproximadamente hasta donde está Bellas Artes y un poquito más allá, y Tegucigalpa, la avenida Gutenberg, donde está el barrio Guanacaste. Entonces tenemos una extensión, la zona de La Leona, del barrio Buenos Aires. Entonces tenemos una extensión bastante amplia del centro histórico que está conformada más o menos por el casco urbano que existía desde el periodo colonial. Entonces encontramos una diversidad en el centro histórico, también de eso creo que va a hablar un poquito más Alejandra, que esta diversidad tenemos inclusive desde el periodo prehispánico, porque la conformación de los primeros centros urbanos tenían ordenanzas que venían desde la corona española, y estas ordenanzas decían que debían, por ejemplo, las de Felipe II, decía que debía haber un poblado de indios porque era la fuerza de trabajo. Entonces
tenemos esa diversidad, como le digo, desde el periodo prehispánico. De hecho, la doctora conoce y ha coordinado algunos equipos de investigación que han hecho hallazgos dentro del espacio donde ahora es la antigua penitenciaría central. Y bueno, eso ella sabe mucho más del tema que yo, pero tenemos luego patrimonio del periodo colonial, en donde podemos encontrar la tipología colonial característica tanto en viviendas como otros estilos que venían desde Europa, como al ser gobernados por una corona, no teníamos un gobierno propio hasta el periodo republicano, entonces estábamos influenciados por movimientos renacentistas. Más adelante tenemos el barroco. Bueno, de hecho, cuando es la conquista viene empezando este estilo barroco, entonces encontramos que nuestra catedral tiene esa tipología y además está, como le digo, tropicalizado, y entonces se conoce como el barroco americano. Entonces tenemos luego para el siglo XX otras tipologías arquitectónicas que son dignas de preservar. Entonces vamos a encontrar que no solamente tenemos patrimonio colonial, sino también del periodo republicano, y hay restos del periodo prehispánico. Todo eso dentro de esa capital nuestra. Así que esa misma diversidad hace un trabajo bien difícil, hablando de tratar de mantener algo de esa historia. Definitivamente, y por eso es tan importante la labor del gobierno central. En el caso del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, hace los procesos de inventario, que en este caso, como son fondos tan difíciles de conseguir, es un porcentaje tan pequeño del presupuesto nacional el que se tiene para invertir en investigación, que este proyecto de inventario pues se ha quedado hasta más o menos inicios del siglo XX. Entonces, todo el patrimonio del siglo XX, que también es importante, el periodo histórico en el que estamos viviendo. También nosotros estamos generando patrimonio cultural. No solamente la arquitectura del pasado lo conforma, sino también nuestra forma de vida, inclusive el patrimonio intangible, y todo eso tiene que ser protegido integralmente, como bien lo mencionaba Alejandra antes. Tenemos precisamente una comunicación telefónica. Muy buenos días. Bueno, una primera comunicación, una disculpa al doctor Sevilla, al doctor más bien de Sevilla, que nos acompaña. Vamos a ver si tenemos la primera comunicación. Buenos días, hola. Buenos días. Buenos días. Felicitándolos por el programa, y ya que están hablando de la recuperación y promoción del centro de la ciudad capital, yo quisiera saber por qué no hacen algo con la Casa Casco, una mansión hermosa con una historia preciosa en el centro de la capital, y esa casa está abandonada, destruida, horrible. ¿Por qué no tratan de recuperar esa casa? Al igual que otras cosas, ¿no? Pero la Casa Casco, ¿por qué no enfatizan en ayudar a recuperar esa casa? Esa es mi única pregunta, y me gustaría que por favor respondieran eso, porque hay muchas personas interesadas en recuperar esa casa. Por favor, buenos días, gracias. Vamos a atender preguntas y mensajes en el número que tenemos ahí en pantalla, 96 73 70 10. Ya en un segundo le van a contestar nuestras invitadas. Presentemos adecuadamente al doctor Gómez, por favor, Maricarmen. Al doctor Ángel González, precisamente quien ha sido el autor del plan maestro del centro histórico. Podemos decir desde la última visita o la última investigación que realizó en el centro histórico, ¿cuál ha sido su impresión al regresar y volver a retomar este tema? Bueno, la primera cosa que sí quería un poco puntualizar es que yo soy urbanista, y la cuestión urbana y urbanística no es una cuestión inmediata. O sea, normalmente los planes no tienen una única fase. En distintas fases que se van desarrollando en el tiempo hasta que se puede configurar, digamos, todos los instrumentos y todas las cuestiones que hacen falta para llevarla a cabo. Entonces, el plan maestro tuvo una primera fase, ahora estamos en una segunda fase, y que tiene que ver con cuestiones, como decíamos, del tema de inventario, y si quiere ahora un poco lo comentamos. Entonces, la primera puntualización, que quedara claro que el plan maestro o la entrega que se realizó no era definitiva, cerrada, esto es lo que estamos, sino que es un proceso que se inició con ese
con esa fase. Entonces, doctor, hablamos que primero se hizo una evaluación en esta primera fase. Entonces, usted le está dando continuidad a la investigación para continuar con el proceso en una segunda fase, ¿correcto? Claro, lo que se hizo en la primera fase, lo que se hace normalmente en las primeras fases de los planes urbanísticos, es hacer un diagnóstico y plantear las líneas bases, digamos, que vas a generar y que vas a desarrollar en la siguiente fase. Normalmente lo que se suele hacer es como intentar expresar esas líneas bases con las propuestas más claras posibles, con lo que realmente, en realidad, un poco lo vamos es casi como a soñar, como a dar el mejor, digamos, horizonte posible para que ya las mismas personas y las mismas entidades vayan viendo cuál podría ser el resultado. Pero lo que se hace en la siguiente fase es ir construyendo y haciendo realidad, o intentando hacer realidad, eso que hemos propuesto en la primera fase. Entonces, damos un seguimiento para lograr llegar como comisión ciudadana a lograr hacer esa restauración de todo ese centro histórico. Claro, lo que, por ejemplo, estamos planteando y tiene que ver con la temática un poco de hoy, es que una primera fase fue plantear incluso cuáles serían las necesidades para seguir desarrollando el plan. Y una de las cosas que detectamos, que es, digamos, una de las cuestiones principales que estamos trabajando en esta segunda fase, es justamente detectar el valor del centro histórico, el valor patrimonial, con lo que estamos un poco complementándonos al instituto y intentando hacer un estudio, como se denomina como un catálogo, para realmente estudiar y saber qué elementos tienen valor patrimonial en cada uno de los inmuebles que están dentro del centro histórico, pero a la vez hacer un estudio de mercado para saber ese valor patrimonial, qué valor económico tiene. Basados en la primera comunicación casa-casco, yo pregunto, estoy tratando de documentar qué es el centro de la ciudad capital, en base a lo que dijo la arquitecta Benítez. Estoy viendo que se compone por la plaza central, que está toda la parte del centro histórico, pero hay una serie de barrios como La Leona y otros en la ciudad capital, barrios históricos totalmente. Y ahí basa mi pregunta, ¿cuál es el centro histórico? ¿Arquitecta o doctora? Es importante que ampliemos un poco el espectro. En primer lugar, quiero aclarar que la Comisión Ciudadana para el Centro Histórico del Distrito Central es una comisión integrada por ciudadanos, porque no solo las autoridades municipales y centrales tenemos que participar, sino que también los ciudadanos. Tenemos que aprender, los ciudadanos, a pedir, pero a pedir participando, a pedir que se nos den condiciones de vida que sean de calidad, que podamos vivir en un lugar donde no tengamos miedo, donde tengamos también un ambiente relativamente sano, pero nosotros los ciudadanos y ciudadanas también tenemos que participar, porque en realidad quien lleva la batuta dentro de la alcaldía municipal sobre estos asuntos es la gerencia del centro histórico. Y la gerencia del centro histórico, hay una serie de técnicos muy comprometidos que están tratando de hacer su trabajo, pero recordemos que están las autoridades, está el momento político y estamos los ciudadanos que a veces no acompañamos esas iniciativas. En el caso de Tegucigalpa y Comayagüela, estamos hablando de una ciudad histórica. No solo es este centro histórico, porque eso sería reducirlo a su mínima expresión. Esta ciudad es una ciudad histórica en su conjunto. Por lo tanto, todos los planes que se hacen para la ciudad se deben hacer en función de que tiene un centro histórico delimitado. Y ese centro histórico entonces tiene que ser integrado dentro del crecimiento de la ciudad, pero tiene que ser orgánico ese crecimiento. Y es lo que en este momento todavía no se ha realizado. Porque, voy a dar un ejemplo, la viabilidad y el transporte público ya no debería pasar por el centro histórico. Ya debería ser distribuido de otra manera, ya deberían haber otros medios para que nos transportáramos en un transporte público seguro y limpio. Entonces, en el caso, para volver otra vez a la Casa Casco, que Alejandra quizás nos puede ampliar los pormenores, es un inmueble privado. Es un inmueble privado que durante mucho tiempo la Alcaldía Municipal y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y también acompañados en ciertos momentos por la Comisión Ciudadana, hemos tratado de que se pongan las bases para que se pueda restaurar. Pero no solo es la casa, es todo ese barrio.
que es un barrio que todavía está empedrado, las calles aledañas. O sea, la casa sola no haríamos nada con ella porque el deterioro vendría después otra vez. Entonces tiene que ser una recuperación integral. No sé cuántas veces hemos visitado esa casa con Alejandra, ¿verdad? Y con otros miembros de la Comisión Ciudadana, de la gerencia, también con la arquitecta Ivonne Benítez. La hemos visitado en múltiples ocasiones. La alcaldía municipal ha propuesto una solución que es hacer una especie de convenio con los dueños, pero por distintas razones no ha fructificado. ¿Por qué exactamente la última etapa se ha quedado paralizada? No lo sé, tal vez ahí Alejandra nos puede dar un poquito más de información. No, como mencionaba la doctora Lara, la Casa Casco, pues sí, es un inmueble de incuestionable valor arquitectónico, histórico. Sin embargo, tenemos así como con muchos otros edificios, que esa es la complejidad pues del manejo de los centros históricos, que son de uso privado, son de propiedad privada, y aunque quisiera, digamos, el Estado o la municipalidad invertir, hay un proceso legal previo que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, la alcaldía es quien maneja mejor la información sobre el estado de la gestión con la Casa Casco, pero sí entiendo que están por firmar un comodato, resolver primero el problema legal, para que la alcaldía pueda invertir en el bien, pero también hacer uso de él como un bien público. Entonces, una vez se resuelva, ya existen estudios tanto hechos por el Instituto de Antropología como por la misma alcaldía, por técnicos, presupuestos, etcétera, proyectos formulados. Simplemente necesitamos esa viabilidad legal que se resuelva para poder iniciar un proyecto, pero entiendo que la alcaldía municipal ya tiene muy encaminado el proyecto. Correcto. Quisieran agregar comentarios también la arquitecta Benítez y el doctor González. Comencemos con la arquitecta Benítez. Bueno, una cosa bien interesante, y me encantó la pregunta de la televidente, y es porque Casa Casco tiene una historia detrás muy interesante, que tiene que ver con Augusto Bresani, que fue un arquitecto italiano que funcionó como arquitecto, digamos, del gobierno. Él hizo la antigua Casa Presidencial también. Entonces, también el Palacio Municipal, la reconstrucción del Palacio Municipal, que en algún momento se incendió. Entonces, la figura de Augusto Bresani, también el Palacio de Comunicaciones Eléctricas el Palacio de Hondutel, que está en el centro histórico, que es un edificio precioso de corte renacentista, son edificios que dejó Augusto Bresani. Este es de inicios del siglo XX y tiene elementos tanto neoclásicos, se inspiró un poco en una de las fachadas de la Casa Blanca para hacerla, y tiene algunos elementos interesantísimos, por ejemplo alguna forja que no está soldada, porque en aquel tiempo no había soldadura, sino que está sostenida con una especie de clavos. El valor arquitectónico que tiene es inconmensurable. Algunos de mis estudiantes hicieron una investigación al respecto y entrevistaron al último superviviente, el último hijo del abogado Casco, que fue el primer propietario de esa casa. Se decía que era la casa más bonita de Tegucigalpa. Esa casa, bueno, como efectivamente apuntaba Alejandra, tiene muchos problemas legales que se están intentando resolver. Como les comentaba, pues mis estudiantes entrevistaron a ese superviviente que hace poco falleció lamentablemente, y pues lo que ellos comentaban es que querían resolver estos problemas legales que tiene, porque la casa tiene múltiples propietarios, y para después esta figura de comodato, que es ser la administración del bien sin perder, digamos, la propiedad. Entonces solamente se cede el uso por un periodo determinado, y es este usuario el que invierte en la protección de ese inmueble patrimonial. Entonces el interés es que sea una especie de centro cultural que sirva a la comunidad. Y un poquito mezclando las cosas, previamente pues hice una investigación para mi tesis de maestría, en donde hablamos acerca de la teoría de las ventanas rotas. Cuando tenemos un espacio deteriorado, se empieza a producir deterioro alrededor. Entonces, fue una investigación que hicieron unos criminólogos estadounidenses y psicólogos, y de esto surge también que, en el sentido contrario, si nosotros comenzamos a proteger, a conservar el patrimonio, eso también produce un efecto multiplicador, en el cual, si nosotros ponemos en valor un inmueble, pues también el entorno se va a poner en valor. Doctor González. Sí, no, sobre las dos cuestiones o dos cuestiones que estamos tratando un poco de forma transversal, sí quería puntuar que son
digamos, como características que sí que estamos viendo y tratando desde el plan maestro. Una de ellas que está saliendo un poco en el comentario es que hay que cambiar la percepción del patrimonio como elementos puntuales. El centro es una zona y por lo tanto hay que entenderla como un área zonal, como un espacio donde se genera un ambiente que tiene que ver con todas estas cuestiones, de que si trabajamos solo con un elemento, tenemos que esperar a que haya, digamos, como sinergias en los alrededores, pero si trabajamos con todos, con los elementos puntuales y con todas las áreas a la vez, podemos generar mayor velocidad de regeneración. Entonces, el pensar eso, que la cuestión patrimonial es una cuestión de restauración puntual de elemento por elemento, hace que el proceso sea más lento. Entonces, en el plan sí estamos ya planteando, y de hecho es una fase, digamos, se basa justamente en esa idea de zona patrimonial, de trabajar en el centro por áreas patrimoniales, que dentro tienen sus elementos puntuales, pero que vamos a trabajar por zonas. Y la segunda cuestión, que es para que se vea un poco también la complejidad que tiene el centro histórico, es la cuestión de la movilidad, que todo está conectado. Si estamos intentando regenerar un espacio patrimonial, tú no puedes tener a millones de carros pasando por delante de esa zona patrimonial. O sea, todo está conectado porque la ciudad es un espacio que, como está ocupado por personas, pues tiene multitud de cuestiones transversales. Otra de las cuestiones que estamos planteando, y esa imagen que teníamos un poco del horizonte más deseado, era justamente el que la mayoría del centro histórico fuera peatonal. De hecho, nuestra premisa fundamental a la hora de explicar la estrategia de movilidad era pasar de lo que existe actualmente, que ahora es pasar por el centro, o sea, se pasa por el centro para ir a todas partes, a añadirle una E, a pasear por el centro. O sea, el tráfico se puede llevar por otras partes y dejar el centro para que la gente pasee, para que se apropie de ese espacio. La relación, entre regeneración patrimonial y uso de personas, no podemos olvidar que es fundamental. Tú no puedes rehabilitar un espacio o un edificio que no vaya a ser usado por las personas. Tienes que facilitar el hecho de que la gente lo disfrute, lo pase, lo pasee, lo vea, lo viva. Y otro elemento, doctor, que es muy fácil decir, ¿por qué no hacen una remodelación de tal propiedad? Pero hay un propietario de esa propiedad. Y muchas veces debemos tomar en cuenta la antigüedad del poder localizar los propietarios, incluso que se pierde la descendencia. Pero ahí quiero convertirlo en pregunta. Entonces, ¿qué debe hacer para preservarse ese bien patrimonial? ¿Cederse en comodato, darse en una administración o que sea declarado un patrimonio de la humanidad por parte del Congreso Nacional de la República? Hay un agregado más. Ustedes como entidad, como Comisión Ciudadana del Centro Histórico, pueden pedirle al alcalde de Tegucigalpa ya que se produzca una rápida determinación de limitar la presencia de vehículos en el centro de la ciudad capital. Primero usted, doctor González. Bueno, que yo no soy de la comisión todavía, pero casi. No, pero es que vamos a hacer el agregado y usted con su experiencia nos puede explicar cómo proteger o cómo superar esta situación de carácter legal. Nosotros estamos haciendo lo que está en el plan, que es en el plan maestro proponer soluciones que vayan hacia una relocalización de la persona en el centro del discurso y no del carro. Entonces, más allá de estas cuestiones y de plantear además soluciones técnicas reales que permitan el decir es que se va a colapsar la ciudad, no, podemos plantear estas opciones, hay que trabajarlas, pero en la mayoría de los centros históricos de las capitales casi del mundo no hay carros, hay muchas zonas que son peatonales y no se colapsa la ciudad. ¿Pueden mencionarnos nombres de ciudades que tengan centros históricos tal como usted lo está mencionando? Bueno, sería más fácil casi decirlas que no son así, porque la mayoría son así. En España, con cualquier ciudad, aunque sea pequeñita, su centro histórico tiene una parte que es peatonal. Y si vamos a ciudades tipo Sevilla, Madrid, por ejemplo, hace muy poco, la Gran Vía, que tenía 4 carriles por cada lado, lo ha transformado y ha convertido en 2 por cada lado. Ha multiplicado por 2 las aceras de la Gran Vía, que es el elemento central que atraviesa Madrid. Barcelona está igual, Buenos Aires está igual, hasta las universidades, hasta las ciudades norteamericanas que tienen una cultura más de usar el carro, están cambiando y están pasando a esta cuestión, porque no es solo una cuestión patrimonial, es una cuestión ambiental, es una cuestión de salud pública, es una cuestión de cultura,
es una cuestión de convivencia, porque si no puedo pasear por la acera porque es así de pequeñita, ¿cómo voy a encontrarme con mi vecino? ¿Cómo voy a tener a mi niño jugando en la calle si lo va a pillar un carro? Son muchas otras cuestiones, y si no hay gente, para que vean un poco todas las conexiones, y si no hay gente en la acera, esa acera es insegura, porque si no hay nadie que controle, que no me asalten o que no me hagan nada, pues todo está conectado en realidad. Por eso es la importancia un poco de tocar varias cuestiones. Yo solo he tocado dos, pero si quieren, sí, seguramente saldrán más. Bueno, no, aquí está lo importante es que aquí está la presidenta. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, quiero decirles que leyes tenemos suficientes, empezando por la Constitución de la República, y luego la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, y luego está declarado monumento el centro histórico en su delimitación legal. Hay una serie de ordenanzas municipales que manejan la gerencia del centro histórico. Tenemos en este momento el plan maestro, que digamos, quizá no es necesariamente una ley, pero es una excelente buena práctica que está apoyada en todas las leyes y las ordenanzas que existen. Entonces, no necesitamos un cuerpo legal, crearlo en este momento, porque ya lo tenemos. Ese cuerpo legal ya existe. Lo que tenemos que hacer es poner a trabajar ese cuerpo legal. Por supuesto que vamos a ir aprendiendo en el camino, y estamos aprendiendo también de las experiencias en otras partes. Ciudad Guatemala, ¿quién se iba a imaginar que en Ciudad Guatemala la Quinta y la Sexta Avenida alguna vez iba a ser peatonal? Hace 20 años eso era una cosa que ni siquiera se podía avanzar, ni con carros ni con gente. Y hoy en día la gente puede pasear libremente por esas dos avenidas que conducen precisamente a la Plaza Central en Ciudad Guatemala. Entonces, lo mismo podemos hacer nosotros con la ciudad, que nosotros tenemos calles muchísimas más estrechas, que ya de por sí sabemos hace más de un siglo que no son transitables por vehículos motorizados. Ya desde entonces deberíamos haber pensado al respecto. Pero en este momento, una declaración, y hemos hablado con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, con la gerencia del centro histórico, pensamos que hay algunos inmuebles que son lo suficientemente extensos y que son espacios públicos que en este momento están siendo inutilizados, la ciudadanía no puede realmente disfrutarlos. Son, por ejemplo, el cementerio general, que está fuera exactamente, pareciera estar fuera, pero en realidad no está fuera del centro histórico. Lo que pasa es que la calle principal que llevaba hasta el cementerio, donde se hacían los entierros a pie, cargando los féretros hasta el cementerio general, con música, ¿verdad? Y se llevaban hasta el cementerio general, hoy en día está ocupada, no se puede avanzar por esa calle. Entonces nos parece que el cementerio general está desconectado. Por cierto, un cementerio histórico, que debería por sí mismo tener una declaración de monumento del Congreso Nacional. Que por cierto, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia ya ha sido solicitado junto con la antigua Penitenciaría Central, que es otro espacio que les mandé algunas imágenes para que el público a lo mejor pudiera darse cuenta de qué grande que es ese predio. Para mí podría ser como un pulmón para el centro histórico, porque podría rehabilitarse de tal manera que tuviéramos espacios verdes, que tuviéramos espacios para recreación, hasta hemos pensado que podría tener un centro para atención al adulto mayor, y ya la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma ha hecho 8 propuestas al respecto. Los estudiantes que en su trabajo final de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma ya nos hicieron 8 propuestas, de las cuales escogimos 3 que vamos a presentar al alcalde municipal, porque el alcalde nos recibió hace unos meses y nos dijo que cuando tuviéramos el proyecto y cuando tuviéramos una propuesta y cuando tuviéramos un estimado del costo, entonces que volviéramos. Entonces le estamos tomando la palabra al alcalde y en cualquier momento le vamos a pedir la cita para ir a presentarle esos proyectos que ya están bastante avanzados y terminados y que podrían convertir, por ejemplo, la antigua Penitenciaría Central en un centro abierto, arte, cultura, recreación, y como digo también pensando en los adultos mayores que hay en el centro de la ciudad y que utilizan el centro de la ciudad. No sé si ustedes han pasado, y todos nosotros lo hemos hecho, imagino que ustedes también, y vemos la cantidad de personas mayores que están sentadas en las pocas bancas que tiene el Parque Central, porque ahora ya no tiene bancas tampoco. Entonces, que necesitan un lugar donde estar también esas personas que ya hicieron su trabajo, que ya hicieron lo que tenían que hacer por nosotros, la nueva generación. Entonces, como ven, es todo un conjunto y es un asunto complejo, donde muchos
personas tenemos que participar, pero sobre todo los ciudadanos. Los ciudadanos no podemos esperar que el gobierno municipal, que el gobierno central, que hagan por nosotros. Tenemos que hacer con nuestras autoridades y pedir qué es lo que nosotros queremos. Bueno, yo quiero agradecer hoy también al arquitecto Carlos Uclés. Gracias a él hemos logrado realizar este programa. Él es el gestor de esta iniciativa. Estamos profundamente agradecidos con ustedes por acompañarnos esta mañana. Estoy contactando en Nuevo Orleans en este momento a Dorita Ramírez. Ella, yo tengo un programa también en horas de la noche, en HRN, de 10 a 11 de la noche, y ella llama constantemente para decir que se haga algo por el cementerio general. Yo le estoy colocando ahorita un poco de información para que ella nos diga qué es lo que quiere que se haga, porque ustedes aquí nos están poniendo nos están dando conocimiento sobre ese tema. Pero antes, María del Carmen, hay una comunicación. Así es, muy buenos días. Don Nere, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Sí, los felicito por su programa, hombre. Muchas gracias, bienvenido. Una pregunta ya a los invitados, de que el problema en la ciudad capital es el desordenamiento que tiene en primer lugar los vendedores de transporte. Yo como hondureño preocupado por el desarrollo de este país, le he mandado 2 veces carta al alcalde cómo hacer para descongestionar los vendedores y los buses del centro. Entonces, así como decía la señora ahí, la arquitecta, la calle de las Américas que viene el puente Caría, antes era transitable hasta las 8, ahora no puede pasar con muchos vendedores. Entonces, los alcaldes no lo llegan a tomar café ya por cristiano, no buscan nada por urbanizar o por arreglar la situación de la ciudad. Los vendedores son un cáncer, entonces han ganado como 10 calles, por eso nosotros tenemos problemas ahora. Entonces, imagine usted que allá por el otro lado de las Américas hay unos grandes espacios y yo le decía al alcalde que puede construir una gran terminal para meter taxis y buses, porque hoy los taxis ven un edificio nuevo y hacen una terminal ahí. Entonces tenemos problemas en la ciudad, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, gracias a usted por su participación. Si quisiera aportarnos, ingeniera Alejandra, por favor. Sí, bueno, también de hablando sobre el tema de las ventas ambulantes, creo que también está muy relacionado con la movilidad. La gente vende donde hay servicios de transporte, donde hay espacios donde se puede vender, porque hay una necesidad económica, claro. ¿no? Entendemos. Entonces, creo que también a través del Plan Maestro, organizando los espacios públicos, también eso sería una consecuencia, digamos, de un ordenamiento vial, podría ser también una consecuencia positiva, ¿no? de la aplicación del Plan Maestro, en vista que son problemas bastante complejos. No es simplemente quitar la gente, ¿no? Sino que es un problema mucho más complejo, social, económico. Entonces, creemos que a través del urbanismo, a través de los planes urbanísticos, de los proyectos urbanos bien pensados, los espacios públicos habilitados, se puede también mejorar el tema de las ventas ambulantes. Entonces, es también creo que una cuestión de la movilidad en el centro para mí es clave, como se ha mencionado acá. Es el principal elemento que debemos organizar, que debemos ordenar. Como una prioridad, porque además de que causa serios daños en los edificios, las continuas vibraciones de los buses, de los camiones pesados. Tenemos calles en el centro histórico que son de gran valor, que están bajo el asfalto. Hay un adoquinado precioso que es de la época de Carías, que está bajo el asfalto, que nuestra intención sería que ese adoquinado volviera otra vez, que pudiéramos verlo, pero si no hay condiciones, si vamos a pasar autobuses por él, es mejor que siga como está. Entonces, son proyectos que tienen que ser pensados a nivel general, ¿verdad? Y global. Y el apoyo debe de venir de la comunidad internacional. Disculpa, ¿el apoyo debe de venir de la comunidad internacional o deberá el Congreso fijar un presupuesto para la comisión? El doctor González sí, doctor González. Que tiene que ver también con esa cuestión. Yo creo que vemos el tema de la venta informal como un problema y no como lo que para mí creo que es un síntoma de un problema. O sea, ¿por qué no hay venta informal en la sexta avenida Ciudad de Guatemala ahora? Porque hay gente pasando.
porque hay bares, porque hay tiendas, porque hay negocios que son legales y formales. Y nadie se atrevería ahora a poner una venta informal porque se llevarían a los 2 segundos. Entonces, cuando tú abandonas un espacio, ese espacio es ocupado por el que puede. Cuando ese espacio ya no está abandonado y se está usando, ya los mecanismos se cambian y se modifican. Entonces, creo que es importante entender que no podemos ir contra los vendedores, que tenemos que cambiar el problema que ha generado que ellos tengan cancha libre para estar allá. Sí, muy entendible. Una llamada más. Muy buenos días. Ya puse en conocimiento a Dorita Ramírez en Nueva Orleans la situación del cementerio y ya la vamos a tener en el aire también. Buenos días, hola. Buenos días. Hola, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, Bienvenido, adelante, por favor. Un saludo a todos los que están presentes ahí, damas y caballeros. Estaba escuchando la problemática que hay y yo realmente les podría decir una cosa. En Tegucigalpa lo que necesitamos es, número uno, hacer parqueos para que esta gente se parquee en los lugares correspondientes, que sean edificios. Es un negocio para gente que quiere invertir también. Aparte de eso, yo me pongo siempre a pensar una cosa: ¿cómo es posible estar lidiando un edificio que ya está caído, hombre, ya no sirve para nada? Mejor hagámoslo de cemento y que tenga la misma figura, pero ya estar lidiando cosas que ya no sirven, más bien es un peligro para las personas. Y gracias a Dios que yo creo que en este país no se puede demandar ni a la alcaldía ni al gobierno, sino tendrían grandes serias demandas por edificios que le caen a la gente encima, pedazos, trozos de paredes. Entonces yo creo que ya es tiempo que pensemos de una manera más lógica. Somos un país pobre, un país donde realmente que invertir en este tipo de cosas sería mejor invertir en hospitales y en centros de educación. Entonces, otra cosa que, aprovechando la oportunidad, yo siempre me he preguntado toda mi vida cómo es posible que un empleado público tenga un vehículo y no pueda ser responsable en pagar su parqueo, y en los hospitales y centros de salud ellos son los que ocupan los espacios internos de ese espacio que debería ser para las personas que en este caso se podría decir son los clientes de los hospitales y los centros de salud. Gracias, pasen buen día. Bueno, a uno de ustedes le toca convencer a este ciudadano y a un gran número de ciudadanos que deben de pensar lo mismo. ¿Por qué preservar edificios históricos que ya quizás cumplieron su vida útil? Pero antes la arquitecta Benítez, perdón, doctora, quería hacer un comentario relacionado siempre a lo que mencionaba el doctor González. Sí, y también se relaciona con la participación de aquí de nuestro conciudadano, y es el hecho de que, bueno, nosotros no nos amamos, tenemos una baja autoestima cultural. Nosotros siempre andamos pensando, y de hecho tenemos esa crítica, muchas veces yo he fijado en eso, criticamos a los hermanos mexicanos, a los costarricenses, porque son muy apasionados y muy orgullosos de su país y de su cultura. Y nosotros no. Nos enojamos con ellos porque dicen, es que son creídos, es que así de creídos tenemos que estar nosotros de nuestro patrimonio. Orgullosos de lo que tenemos aquí en Honduras. Si nosotros no amamos, no vamos a cuidar. Entonces, esa falta de amor es lo que se ve reflejado ahí. ¿Cómo no vamos a tener que invertir en preservar nuestra cultura si es de la cultura que se desprenden otros problemas sociales? Porque todos tenemos una cultura, buena o mala, pero de esa cultura inadecuada, de esa falta de amor propio. Si cada uno de nosotros tira la basura en la calle, se tapan los tragantes, se genera un montón de problemas a nivel urbano. Y de ahí deriva el hecho de que haya también otros problemas sociales, como porque se ve por ejemplo en los hospitales. La vez pasada yo y mi papá al Seguro Social, no podíamos ni siquiera transitar con su silla de ruedas porque no habían aceras adecuadas. Sí hay un montón de problemas en la ciudad, pero todo está ligado a esa falta de amor que tenemos nosotros como ciudadanos y nuestra falta de compromiso. Queremos que los demás resuelvan por nosotros, pero también nosotros tenemos que abogar por esos derechos, y eso lo vamos a hacer si nosotros amamos nuestra ciudad, nos amamos a nosotros como hondureños, decimos, nosotros valemos un montón. Doctora Lara. No somos un país pobre, somos un país rico y bellísimo, un país donde hay de todo. Lo que están mal distribuidos son los recursos, es decir, todos
con la riqueza que tenemos, cada uno de nosotros, cada hondureño y cada hondureña en este país debería tener un techo, debería tener un lugar digno donde vivir, debería poder comer los 3 tiempos, debería tener un lugar de recreación. Y nuestra ciudad, si nuestra ciudad tuviera las condiciones necesarias para vivir, que en este momento la polución de nuestra ciudad, y lo hemos vivido desde los últimos 2 veranos, han sido terribles en nuestra ciudad. La polución nos ha enfermado. Entonces quiere decir que una ciudad limpia, una ciudad verde, es una ciudad que da salud, y salud psicológica también, porque tenemos que sentirnos bien, porque todo el tiempo estamos pensando que somos pobres, que somos menos, que somos haraganes, que no, nosotros no somos eso, nosotros somos personas todos que estamos luchando por una vida mejor y por una vida mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, y tenemos las condiciones para hacerlo. Entonces que nos acompañen nuestras autoridades, que las locales, las centrales, y nosotros mismos tenemos que hacer. No podemos llenar la ciudad de parqueos, quiere decir que si vamos a tener parqueos, ¿para qué? Entonces no vamos a peatonalizar nunca la ciudad. Parqueos y más parqueos. ¿Por qué están los vendedores ambulantes en todas las esquinas? Porque no nos queremos bajar del carro, porque queremos parquear el carro al lado de la venta de frutas, comprar las frutas y volverlas a subir. Queremos lo mismo en el mercado, ¿verdad? Pasar y que se nos acerquen los carretilleros que están y nos vendan la fruta, meterla al carro y seguir con el carro. No queremos caminar. O sea que tenemos nosotros que empezar a reeducarnos. Hace poco tuvimos el Día de la Tierra. ¿Cuántos de nosotros apagamos la luz? Inclusive yo no lo hice. ¿Cuántos de nosotros apagamos esa hora que nos pide la Tierra que apaguemos la luz durante un día al año? Y que eso haría una gran diferencia. Si nosotros hacemos mediciones de óxido de carbono que hay en el centro histórico, creo que lo podríamos declarar insalubre, totalmente insalubre. Con los vendedores ambulantes, porque démonos cuenta que también ellos están tratando de vivir. Y los mercados están en una situación tal que nadie quiere estar adentro de los edificios. Entonces también los vendedores necesitan lugares dignos donde vender, y nosotros los ciudadanos tenemos que reaprender lo que hacíamos antes, lo que hacíamos cuando yo era niña, que iba al mercado de la mano con mi madre o con mi abuela, entrábamos al mercado y recorríamos el mercado con nuestras canastas, las llenábamos de todos los productos y luego caminábamos una parte. Muchos de nosotros no teníamos carros, entonces tomábamos un traitero, como decíamos entonces, pagaban 30 centavos por una carrera, o sea que yo soy de mediados del siglo pasado, sí, soy una adulta mayor. Entonces he conocido todas esas cosas y lo podemos volver a hacer. Y si no lo hacemos, no es por los edificios en el centro histórico que vamos a hacer esto, es por nosotros, por nuestra salud física y por nuestra salud mental. Tenemos que empezar a cambiar toda esa mentalidad y espero que nuestros hijos y el sistema educativo nos estén ayudando, porque los niños ya piensan, ya nos dicen reciclemos, ya nos dicen separemos la basura en diferentes bolsas, ya nos dicen necesitamos más árboles. Qué bueno, quiere decir que el sistema educativo tiene que acompañar todas estas iniciativas también. ¿Para qué? Para que disfrutemos toda la gran riqueza y belleza que tiene este país. Amémoslo, abracémoslo, este país es lo más grande que tenemos. También hablando, perdón, arquitecta Alejandra. Sí, el patrimonio es un generador de paz. Eso, ¿qué precio tiene la paz para nosotros? El patrimonio es un espacio de diálogo, es un espacio donde los ciudadanos nos reunimos, discutimos nuestro futuro, nuestro pasado, nuestra realidad, y no son solo edificios viejos y usamos cemento, o sea, no se trata de eso, sino que el patrimonio en sí no solamente tiene un valor tangible, sino que intangible. Nuestras culturas populares, nuestras tradiciones, son elementos que nos hacen pensar en nosotros, amarnos y generar paz. Entonces, ¿qué mejor excusa para recuperar el patrimonio que esa? Doctor Gonzalo. Sí, no, tenía que ver un poco con el discurso de la abuela y de la mano. No, muchas veces pensamos las cosas como de una forma muy aislada, pero si la humanizamos es mucho más sencillo. El discurso un poco de este señor es como su abuela y mi abuela estará un poco mal físicamente, votémosla, busquemos una de 20 años, ¿no? Porque da igual, la vestimos de abuela y no es lo mismo, es la memoria, la tradición, tiene un valor. ¿Cómo cuando lo vemos en una persona es tan evidente y cuando vemos un edificio no? Porque es la misma cuestión. El edificio ha sido vivido, ha sido amado por las personas que han estado allí
si lo botas y pones uno nuevo, tendremos que empezar a amar lo nuevo, pero perdemos todo ese cariño que teníamos acumulado. Entonces, yo por cerrar un poco el discurso, eso, yo creo que es un poco la premisa también que tenemos en el Plan Maestro. Hasta hace poco vimos que el centro era un espacio sin uso y lo que se quería era volver al centro. No estamos intentando jugar con las palabras y cambiar un poco el discurso. Ya lo que necesitamos es volver a querer el centro. Sí, y de hecho he tenido la oportunidad y he participado en actividades que se están haciendo en el centro, como el Festival Naranja, o actividades de web del centro, y es ver importante que la gente le gusta participar, y muchas veces en familia, y entonces yo creo que eso también hay que tomarlo. Yo creo que ha llegado el paso de no volver, sino quedarse en el centro. La gente ya está volviendo, pero no se queda. Bueno, tengo a Dorita Ramírez. Tengo a Dorita Ramírez desde Nueva Orleans. Ya a Dorita le he colocado información de nuestros invitados. Repitamos los nombres de nuestros invitados, María del Carmen, por favor, antes de la pausa. Así es, la doctora en antropología Gloria Lara Pinto, que es presidenta de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central. La arquitecta Ivonne Benítez, vicepresidenta de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central. Doctor en Arquitectura Ángel González, autor del último plan maestro del Centro Histórico del Distrito Central en su primera fase y ahora en su segunda fase. Y la ingeniera Alejandra Gámez, jefe de unidad de centros históricos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Bueno, Dorita Ramírez ya escuchó y ya le había enviado información, pero usted siempre propugna y habla del cementerio general, y aquí la doctora Gloria Lara ha hablado también del cementerio general. Por eso se me ocurrió llamarle hasta Nueva Orleans para que le transmita a ellos qué es lo que usted desea del del cementerio general. Buenos días, Dorita. Sí, buenos días, Nelly. Buenos días a todas las personas tan importantes para mí, de que están tocando estos temas históricos de lo que es nuestra querida Tegucigalpa. Buenos días, mi nombre es Dora Torres, de la ciudad de Nueva Orleans. Ustedes saben, si ustedes han venido de Nueva Orleans, aquí los cementerios son históricos, aquí los cementerios significa venir a conocer, son turísticos. Entonces, no sé si, entonces yo les pido, estuve hace 2 años en Tegucigalpa, iba a reparar en la tumba de mi hija, que está ahí enterrada en el cementerio. Mi hija nació en Tegucigalpa también, yo viví en Tegucigalpa, etcétera, una vida entera de mis hijos que nacieron en Tegucigalpa. Entonces, yo estoy buscando la ayuda para que hagan ustedes, para poder hablar con propiedad, para que ustedes me puedan entender. Pueden ustedes hacer ese viaje en un taxi para entrar al cementerio general, allí contiguo al mercado. El cementerio de nosotros se ha convertido en servicio sanitario, es motel, es restaurante, es de todo, horrible. Y para variar, allí entran a sacar cráneos para jugar fútbol. Entonces, eso Mary lo escuchó de un oyente que lo dijo en el programa de Tegucigalpa de Noche. Yo estoy buscando personas que me ayuden para poder hablar. Hablé con el señor alcalde, me prometió el proyecto tanto, hace 1 año, 2 años casi. Entonces, ahora que voy, hace 1 mes y medio, no pude entrar, como le dije. Entonces, la situación es que no se me ha atendido, le mandé un libro, le di un libro de los cementerios de Nueva Orleans al señor presidente también. Entonces, yo les pido a ustedes, hace 1 semana hablé con el abogado Héctor Portilla de Antropología e Historia, de ahí de Tegucigalpa. Pero veo que nada, no hay información, no hay buenas noticias para mí. Por favor, si ustedes hacen algo, les juro que ustedes le están haciendo un favor a la persona de tercera edad, que es la que va al cementerio, a dejar una flor o a hacer un arreglo, etcétera, porque los jóvenes no van. Entonces, para que nosotros pudiésemos entrar tranquilamente a llevar eso al cementerio y que no tengamos problemas. Yo vine enferma, hace 2 años tuve que ir al médico descontrolada, de los 4 días que tuve que estar entrando con material, etcétera, etcétera. Así que
es mucho que comentar, por favor. Yo les pido me ayuden, nos ayuden a las personas de tercera edad que tenemos nuestros seres queridos en el cementerio y se merecen que nuestros seres queridos descansen en un lugar tranquilo, que se cierre ese cementerio, solamente que quede una sola entrada. Así que si me escucharon, Neri, buenos días. Bueno, buenos días a usted ahorita. Claro que sí, le escuchamos y con todo gusto. Doctora Lara, por favor, ¿qué hacer con el cementerio general? Porque eso incluiría otros sitios históricos de la ciudad. Quiero decirle que el cementerio general, en términos administrativos, no está manejado por la gerencia del centro histórico, sino que por la gerencia de orden público, que también maneja los mercados. Se ha creído que hay una conexión ahí más orgánica entre mercados y cementerio general que entre todo el centro histórico visto como en total con el cementerio. En realidad, el cementerio general ha llegado a un momento en que ya no puede acoger a mayor número de personas. Esa es la razón porque hace un tiempo se hizo una licitación, por lo que pude ver en el periódico, se hizo una licitación para un nuevo cementerio municipal, lo cual es correcto también, se vaya pensando en otro cementerio municipal. Pero este cementerio, que ya es un cementerio histórico, quiero decirles que las acciones para rescatarlo han sido múltiples. Ha participado el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la carrera de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos, la Iglesia Católica, porque recordemos que allá hay una capilla del Señor de las Misericordias que está en un estado deplorable. Y empezamos con esta iniciativa con la Gerencia de Orden Público y la Gerencia del Centro Histórico hace 7 años. Creo que hicimos el primer intento, hicimos un comité al cual pertenecía, como les mencioné, también la Iglesia Católica, la Asociación de Vecinos de Comayagüela, que son los más interesados también. Ahí está el abogado Jubal Valerio, por cierto, con otras personas tiene esa iniciativa. Nos estuvimos reuniendo en el Palacio Episcopal, en el nuevo, por cierto, casi durante 2 años. Se hizo una propuesta que estaba refrendada también por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, porque se quería poner la antigua posta. Ahí había una posta antes en el cementerio y entonces se hicieron las adecuaciones arquitectónicas y se iba entonces a restaurar. De repente tuvimos algunos impases, murió el entonces gerente de orden público, que en paz descanse, y el ingeniero Agurcia, y de repente también la Iglesia Católica fue cambiado el párroco que estaba con nosotros y el movimiento decayó. Y recientemente he sabido, y esto lo he sabido por terceras personas, que el alcalde municipal estuvo en algún lugar donde lo llevaron a visitar cementerios históricos, estaba muy emocionado viendo lo que se puede hacer con los cementerios históricos y ha iniciado un proyecto con una compañía privada. Tal vez Alejandro nos puede decir qué es lo que ha pasado, pero en las anteriores iniciativas los ciudadanos estábamos participando, es decir, la Comisión Ciudadana nos habían invitado a que estuviéramos participando constantemente y en este momento el proyecto ha sido como un proyecto cerrado. Los ciudadanos no sabemos en realidad qué es lo que quieren hacer en el cementerio general y eso no es lo adecuado, porque es como que nos presenten, que a veces nos preguntamos por qué los proyectos no funcionan, por qué no hay continuidad, por qué la gente no los acoge, por qué no nos consultaron desde el principio, por qué no nos permitieron participar. De esta organización que ustedes están... No solo bajo la Comisión Ciudadana, sino que los ciudadanos en general, pero tienen que darnos la oportunidad para hacerlo. Quiero decirles que la Comisión Ciudadana no somos personas solamente que tomamos café, yo siempre lo digo, sí tomamos café con pan cada vez que nos reunimos, es parte del patrimonio intangible de esta ciudad, pero también somos arquitectos, abogados, etcétera. Pero yo creo que Alejandra tiene las noticias más frescas. Por favor, antes de la pausa, ya que estamos disfrutando de una toma del dron de aquí de Canal 3 que se ha forjado en el centro de la ciudad capital, Tegucigalpa, como es hoy, aunque es una ciudad bellísima y eso debemos de reconocerlo. Ingeniera Alejandra, por favor. Bueno, respecto con el cementerio general, pues es un proyecto bastante ambicioso que viene por parte de la municipalidad. Nosotros conocemos hasta el momento lo que es la etapa de restauración del portal.
que incluye pues la readecuación de los espacios, el cambio de la estructura de techo, la restauración de los repellos, los elementos artísticos con los que cuenta la capilla, ya que hay obras y piezas que están dentro de la capilla que son de valor patrimonial, entonces requieren una restauración por profesionales. Y a través de una compañía privada la municipalidad ha hecho un levantamiento de todo el espacio del cementerio general, no solo del portal, sino que de todo a nivel topográfico, y lo que se está trabajando es tratar de recuperar algunos de los fragmentos de las tumbas que hasta el momento han sido vandalizadas y georreferenciarlas en conjunto con el instituto, inventariar esas piezas. Sin embargo, es un proceso que está empezando actualmente y está siendo desarrollado a nivel técnico por parte de la municipalidad. Entonces, está todavía en estudios la viabilidad del proyecto. Me mandan una fotografía del Parque Central de Cotepeque, hermoso, uno de los departamentos más olvidados. Si tenemos el tiempo, por favor, las vamos a incluir. Queríamos atender una llamada, María del Carmen, pero me están pidiendo ya que tenemos que hacer una pausa esta mañana. Después de la pausa damos lectura y bueno, estamos hablando precisamente de recuperar y promover el centro de la ciudad capital como una opción para preservación, empleo e inversión. Les invitamos a continúen con este programa después de la pausa comercial. Y en la segunda pauta, cuando regresemos, yo quiero preguntar también, he visto que se empiezan a hacer esfuerzos de algunos empresarios, como el caso de don Miguel Sabla, que ha restaurado el local donde era la funeraria, pero la casa Quincho León también está restaurada. ¿Cómo han hecho ellos estas restauraciones? Hay una consulta con la comisión del centro, la comisión ciudadana del centro histórico, lo están haciendo, invirtiendo estos empresarios porque ellos ven una oportunidad, qué pasos deben de seguirse. En la parte de conclusiones vamos a tocar ese tema también. Nos vamos a una pausa rápidamente. Quiero recordarles también que esta mañana está ayudándonos con un patrocinio importante en el programa Comasol, y Comasol quiere que también nosotros le digamos a los maestros jubilados y a maestros activos que pueden tener la oportunidad con solo 100 lempiras de afiliarse a Comasol, y con estos 100 lempiras usted tiene acceso en Comasol a la gran oportunidad de gozar de todos los beneficios de esta cooperativa mixta de carácter solidaria. Además, los beneficios del seguro por 150.000, 250.000 y 750.000 lempiras. 2235-8857, el número de Comasol. También Electrodomésticos Populares nos está apoyando en el programa, es uno de nuestros patrocinadores. Un saludo especial. Y Electrodomésticos Populares es de los grandes negocios que creen el centro de la ciudad capital. Ya en el centro muchos negocios han migrado, ya no están en el centro, pero Electrodomésticos Populares se mantiene y ahí está en el centro de la ciudad capital. A nombre de Electrodomésticos Populares, un saludo a todos sus clientes, a todas las personas que les visitan, y venimos con la parte de conclusiones en nuestro programa de esta mañana. Mi nombre es Sandra Quiñones y mi negocio se llama De Cassandra Joyería. Hace 23 años yo empecé a hacer la bisutería como un hobby, haciendo prendas, accesorios para mí, pero luego vi que era necesario y era bonito que las personas me preguntaran y me dijeran, ¿dónde lo compraste? No, yo lo hice. Yo empecé vendiendo como contactos por Facebook, WhatsApp. Uno como emprendedor debe fijar sus metas hacia adelante, nunca dar un paso atrás, porque cuando uno ya llega a esa meta, al objetivo, pues entonces ya es feliz tanto financieramente como emocionalmente. Yo soy Sandra Quiñones y soy un rostro del cambio porque decidí emprender mi negocio. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com.
Todos los días se levantan miles de personas que saben que para tener un mejor mañana hay que luchar. Todos los días son miles los que saben que los sueños se alcanzan con esfuerzo y trabajo diario. Todos los días necesitamos una fuente de información inmediata y con credibilidad. Todos los días hay una oportunidad de escribir la historia mejor que ayer. Así somos los hondureños. Así amamos a Honduras. El Heraldo. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Suzuki Motos. En este verano la llevas a precio de empleado. Nuevos modelos con diseños modernos, calidad japonesa, la mejor tasa del mercado, precios al alcance de todos, respaldo de taller, amplio stock de repuestos, matrícula, casco, un mantenimiento en manos de obra gratis. Y como si esto fuera poco, 24 meses sin intereses. Suzuki Motos es tu estilo de vida. Hola, soy Gisela Jiménez del programa Al Volante, un programa especializado en la materia automotriz con un enfoque en seguridad vial, opinión y análisis en la materia. Único en su estilo educativo y de entretenimiento. No te puedes perder nuestra programación los días miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 8 de la noche, los domingos con repetición a las 7 de la noche. Los esperamos. En tiempos de celulares y autos con GPS. En una época donde nadie quiere perderse ni perder tiempo. Nada mejor que un guía para que descubras el camino por tu cuenta. Venía Tegus, venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. Mejor apagar que pagar. El ahorro de energía es vital para tu economía. Utiliza lámparas fluorescentes, ya que consumen 4 veces menos energía. Abre las puertas del refrigerador por un periodo de tiempo breve y ciérralas de inmediato para mantener el aire frío y ahorrar en consumo de energía. No dejes los aires o ventiladores encendidos innecesariamente. Evita dejar televisores, videojuegos, estéreos y computadoras encendidos. Plancha una vez por semana. No lo hagas en pequeñas cantidades ni a diario. Procura llenar la lavadora de ropa tomando en cuenta la capacidad de la máquina. Se usa la misma energía que al lavar menos ropa. Apaga todas las luces que no necesites. Es mejor apagar que pagar. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondured 13. Síguenos en Twitter, @Hondured13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondured 13. Conecta con Hondured. Conéctate con el canal de Honduras. Hola, soy Gisela Jiménez del programa Al Volante, un programa especializado en la materia automotriz con un enfoque en seguridad vial, opinión y análisis en la materia. Único en su estilo educativo y de entretenimiento. No te puedes perder nuestra programación los días miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 8 de la noche, los domingos con repetición a las 7 de la noche. Los esperamos. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar.
Electrodomésticos Populares, la mejor opción para llevar todos los artículos que quieras en el tiempo que quieras o en 5 pagos con interés. Descuento 10-15%. Si quieres crédito, solo necesitas tarjeta de identidad, constancia laboral, recibo de servicios públicos y un croquis de residencia. Búscanos. Contigo a la Lachi Compañía, centro de la ciudad, local Cine Variedades, Mercado Zona Belén, Tercera Avenida, Primera Calle en San Pedro Sula. La comodidad de tu hogar la encuentras en Electrodomésticos Populares. Teléfono 2238-0038. Sábados de talento y el sabor lo pone el maestro Salatiel. Es por eso que te invito a que no te pierdas este y todos los sábados de 3 a 6 de la tarde el gran programa Talento y Sabor, solo por Canal 13 Honduras, el canal de Honduras. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Suzuki Motos. En este verano te la llevas a precio de empleado. Nuevos modelos con diseños modernos, calidad japonesa, la mejor tasa del mercado, precios al alcance de todos, respaldo de taller, amplio stock de repuestos, matrícula, casco, un mantenimiento en manos de obra gratis. Y como si esto fuera poco, 24 meses sin intereses. Suzuki Motos es tu estilo de vida. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondured 13. Síguenos en Twitter, @Hondured13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondured 13. Conéctate con Hondured. Conéctate con el canal de Honduras. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café Limpio, tu mejor despertar. Bueno, vamos a la parte de conclusiones. Está con nosotros la Comisión Ciudadana del Centro Histórico y el importante aporte que desarrolla el doctor González, el doctor Ángel González de la Universidad de Sevilla en este rescate al centro histórico. Nuestros invitados los vamos a presentar nuevamente. Así es. Licenciada María del Carmen Benítez. Sí, la doctora en antropología Gloria Lara Pinto, presidenta de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central. Nos acompaña también acá la arquitecta Ivonne Benítez, vicepresidenta de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central. La ingeniera Alejandra Gámez, jefa de la Unidad de Centros Históricos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y el doctor en arquitectura Ángel González de la Universidad de Sevilla, quien es el autor del último plan maestro del Centro Histórico desde luego la continuidad, ¿verdad, doctor, en una segunda fase? Sí, quisiera preguntarle sobre esto. Doctor González, estamos viendo esfuerzos de algunos empresarios restaurando negocios en el centro de la ciudad capital. No sé cómo ha ocurrido, si hay un permiso solicitado,
si puede quien tiene una vivienda, una casa, empezar a forjar un emprendimiento. He visto también que hay un esfuerzo de un hotel, etcétera, etcétera. Quisiera que nos ilustrara cómo se hace para realizar esta recuperación, inversión, generación de empleo y recuperación de la memoria histórica que tanto nos preocupa, que estamos careciendo de la misma en la ciudad capital y en muchos lugares del país. La cosa fundamental un poco es aclarar que no es que no se pudiera. Como hemos dicho ya, las leyes están para poder desarrollar inversiones, desarrollar la cuestión otra vez como lo que hemos hablado antes, era más un síntoma, el hecho de que no se quería invertir en el centro. Y eso es una cuestión, en este caso es un síntoma positivo, el hecho de que sí se está haciendo. Entonces, si algún propietario quiere invertir y quiere que lo haga, porque los mecanismos están, y es una oportunidad además, así que no hay ningún tipo de problema. Era una cuestión simplemente de valor. La arquitecta Benítez quiere hacer unos comentarios. Pues ha habido, por ejemplo, la recuperación de la antigua Casa Chájer a través de una iniciativa privada. La antigua Casa Chájer estuvo abandonada, estaba vandalizada, estaba ocupada por personas que no tenían hogar, entonces ingresaban por la fuerza en el espacio a ocuparlo. Esta casa fue restaurada, como les digo, con una iniciativa privada, también el antiguo Hotel MacArthur, también el antiguo Hotel La Ronda, que está siendo parte de una iniciativa privada que está siendo liderada por el arquitecto Fernando Castillo, junto con la antigua Casa Quinchón, antigua Casa Quinchón León. Estas iniciativas están orientadas a la habitabilidad del centro histórico. Si el centro histórico está deshabitado, se produce inseguridad. Entonces es necesario que no solamente haya, porque sí hay muchos espacios o muchos locales que a lo que se dedican es a la venta de ropa usada, y casi todo el centro histórico está ocupado en el día y en la noche está completamente vacío porque no está cumpliendo esa función de habitar. Hay muchas personas que no tienen hogar. Estas iniciativas que está teniendo privadas, de Vuelve al Centro, por ejemplo, que son los que intervinieron en el antiguo Hotel La Ronda y la Casa Quinchón, están apostando para que los jóvenes o las parejas jóvenes o jóvenes solteros vayan y vivan en el centro histórico. Las propuestas de ellos son bastante innovadoras, pero asimismo son intentando conservar elementos originales, tanto exteriores como también en el diseño interior de estos espacios. Entonces es interesante. Nos está diciendo que es urgente e importante que sea habitado el centro. Sí, y de hecho es importante también que a nivel del gobierno local y gobierno central existan incentivos, porque hasta el momento tener personas en el centro histórico. Porque eso es lo que nos garantiza que haya seguridad en este centro. Si está vacío, si está desocupado, está deshabitado, pues se tiene esa percepción de inseguridad. No solo hay inseguridad real, ¿verdad? Hay inseguridad percibida, porque muchas veces, la otra vez fui con mi hijo al centro, bueno, me dijo, ¿y ese castillo qué es? Iba yo manejando en el carro y miró la antigua penitenciaria y me dijo, ese castillo tiene unas torres y ahí hay un rey. Y yo le conté pues que había sido realmente una prisión, y también fuimos justamente al centro, pasamos la catedral y me dijo, mami, pero qué bonita esta iglesia. Entonces el ir al centro es una cosa, nosotros tenemos miedo y nos vamos a meter a los centros comerciales, y es un poco inseguridad percibida porque no vamos al centro y no nos pasa nada. Pero sí realmente sí tenemos que, y tiene que existir incentivos fiscales. Las personas que inviertan en la conservación del patrimonio deberían, no solamente porque sí, si un edificio se está cayendo, existe una denuncia ante la Fiscalía en el Patrimonio Cultural, se va a juicio y por las malas se recuperan los edificios. No debería ser así, debería ser por la buena. Debería haber estos incentivos fiscales, y si el propietario definitivamente no lo puede cuidar, debería existir el pago, ¿verdad? Porque está en la ley de patrimonio que si un inmueble es de valor patrimonial y debe ser conservado centralmente, pues debe pagarse una indemnización a la persona, debería pagarse un justiprecio por ese bien, y que el Estado lo administre. Pero sí tiene que existir iniciativas que son a nivel gobierno local y gobierno central, con el tema de impuestos. Precisamente, y aprovechando su intervención y además de su comentario, usted nos mencionaba el aspecto natural también. Vamos a escucharlo primero su comentario relacionado con lo que ha mencionado la arquitecta Benítez. Doctor González. Sí, no, yo la única cosa que quería puntualizar es
una idea un poco obvia, pero que muchas veces se nos olvida. Si preguntamos de qué están hechas las ciudades, la gente a lo mejor dice que de edificios. Las ciudades están hechas de gente. O sea, una ciudad sin gente, que es un plató, entonces, ¿por qué es importante que viva la gente allí? Porque es que el que viva quiere decir que hay gente 24 horas al día allí. Si no vive allí la gente, entonces lo único que va a pasar es que habrá gente de vez en cuando, pero en la ciudad habrá momentos en los que no. Y una ciudad sin gente no es una ciudad, no es normal, no funciona. Las ciudades no son espacios donde donde lo que prima son otras cosas, es un espacio donde vive la gente. En su experiencia mundial, de nuevo, usted conoce muchas ciudades, muchos centros históricos. ¿Sí están habitados los centros históricos? Claro, uno de los problemas fundamentales de los centros históricos es justamente el conseguir que se queden las personas viviendo. Pero en la mayoría de los centros, o en muchos de los centros, el problema es que el valor del suelo, o sea, el vivir en el centro es tan difícil, tan caro, porque todo el mundo quiere vivir en el centro, que echan a gente que vive allí de siempre para ir gente con más recursos, para ir para ir, por ejemplo, cuestiones turísticas y que vayan los turistas. Entonces, el primer paso es intentar conservar que la gente que ya vive allí viva. El segundo, el que vayan, pero después el controlar el que los que vayan llegando nuevos no vayan echando a los que han vivido ahí toda la vida. Entonces, eso es una señal de que el centro histórico ya ha tenido valor. El hecho de que empiezan los problemas porque todo el mundo quiere volver al centro y vivir en el centro, los que ya viven los echan. Porque claro, a mayor demanda, mayor precio de mercado, entonces el que vive se va. De todas formas, quería puntualizar antes de irnos esa otra cuestión que no lo hemos hablado. El patrimonio tiene tres vertientes: lo material, lo inmaterial y lo natural. Y en el centro histórico hay un potencial enorme que obviamos todo el tiempo, y es el río Choluteca. El centro histórico son dos. Pero le quiero contar que ayer el Poder Ejecutivo ya introdujo una iniciativa en el Congreso Nacional para empezar a recuperar el río Choluteca. Ayer el presidente de la República se reunió con varios ministros y están tomando esta iniciativa de recuperación del río Choluteca. Y usted muy bien nos está apuntando que también hay que preservarlo, ¿no? Yo creo que lo importante, como decía antes Gloria Lara con la cuestión de la Comisión Ciudadana, es muy bien. ¿Y los ciudadanos cuándo empezamos a cuidar y a mejorar? En el Congreso, muy bien, pero ¿y nosotros? Sí. ¿Cuándo empezamos a arreglarlo? Escuchó el mensaje que dio hace un momento la doctora Lara. Claro, pero yo quería sumar a ese discurso la cuestión natural. Pero hay algo que usted dijo que también siempre con María del Carmen acostumbramos tomar en cuenta algunas frases que nos impresionan en el programa. Una que me impresionó fue lo de La Habana, que dice usted que es una preservación de un patrimonio que ha tenido ingredientes políticos. Por supuesto, todo es político. Pero, o sea, ¿y ese ingrediente político ha evitado entonces la restauración o cómo lo interpreto? Político y económico. En el caso de Cuba, para decirlo brevemente, ¿verdad? El embargo que ha sufrido Cuba durante más de, ya vamos por 70 años, ha impedido que Cuba invierta en la restauración de su patrimonio, porque es carísimo hacerlo. Restaurar patrimonio es caro y por eso es que también es necesario que lo veamos como una inversión, porque los réditos van a ser a mediano y largo plazo. Entonces, en el caso de La Habana, Cuba, la UNESCO y otras organizaciones han intervenido y se han estado restaurando como calles. Lo que dice Ángel, no podemos restaurar una casa, tenemos que tomarnos una plaza, un conjunto de edificios para que sea orgánico. Entonces la UNESCO ha hecho esfuerzos y algunas organizaciones internacionales han colaborado, pero el patrimonio en este caso, el patrimonio construido de La Habana, es tan impresionante que todavía yo creo que les va a tomar este siglo quizá recuperar lo que todavía es recuperable. Pero volviendo a nosotros mismos, la inversión privada es importante y los incentivos fiscales son importantes, pero el gobierno central y el gobierno municipal no pueden abandonar su papel de que deben apoyar que se cumplan las leyes y también el beneficio de todos los ciudadanos, no solamente de aquellos que tienen capacidad de invertir, sino de todos aquellos que somos usuarios de esta ciudad, que vivimos en esta ciudad. Entonces, aquí el hecho de que haya iniciativa privada es loable, pero esto debe ser acompañado con
las políticas públicas que garanticen que todos podamos disfrutar de este patrimonio, porque si no puede pasar lo que Ángel insinuó, tal vez no tan fuerte, lo que ha pasado en nuestras ciudades, el aburguesamiento de esos lugares, que ha subido tanto de precio los inmuebles en el centro histórico, que todos aquellos que originalmente ocupaban el centro histórico lo han abandonado y han venido nuevas personas que han podido pagar esos altísimos precios. También quiero recalcar algo muy importante, y es que para que un centro histórico vivo tienen que suceder cosas en él. Y aquí hay un actor importante, los centros históricos, que son los que mueven en realidad las ideas y los que ofrecen novedosas exhibiciones, y los centros culturales. Y los centros culturales a veces se olvidan, porque esta iniciativa de Vuelve al Centro a veces se ha confundido con los centros culturales. Son dos cosas completamente distintas. Y ya existían, o sea, el Museo de la Identidad Nacional, Mujeres en las Artes, el Museo del Hombre, en fin, el ICI en Comayagüela, el Centro de Articultura, todos ellos proveen a los ciudadanos educación, formación, recreación. Y constantemente tienen un programa. Si ustedes ven los programas de los centros culturales todos los días sucede algo en el centro histórico. Pero ¿qué pasa en la noche? El centro histórico a las 6 de la tarde es un desierto. El alcalde nos prometió en su primera legislatura que iba a poner la luz, que iba a iluminar el centro histórico, porque ya todos sabemos que un espacio iluminado es un lugar mucho más seguro. A estas alturas todavía no se ha cumplido. Pero lo que sí el alcalde cumplió, y es con el recoger la basura. ¿Pero qué hemos hecho los ciudadanos? Quiero decirles que la basura se recoge por lo menos 4 veces en el centro histórico. ¿Y qué hacemos los ciudadanos? Esperemos que pase el camión de la basura y después tiramos la basura. Entonces, nuestro centro histórico es un basurero, pero no es por la alcaldía municipal, que hace su trabajo y lo hace bien en este sentido, sino que es porque nosotros los ciudadanos no hemos aprendido a ordenarnos, a seguir también ese ordenamiento. Entonces, todo esto también es importante. Somos múltiples actores, y todo esto que existe, a lo mejor se nos olvida que existe la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural también, que responde, y como dice la arquitecta Benita, si por las malas, porque por las malas no debería ser, ¿verdad?, porque es difícil. ¿Y qué hacen muchos propietarios de inmuebles? Dejan que los inmuebles se caigan, les quitan techo para que las paredes de adobe, entonces con la lluvia se empiecen a caer. Muchos edificios en el centro histórico no deberían haberse caído. ¿Por qué se están cayendo? Porque los propietarios los abandonaron para que se cayeran, se convirtieran en un peligro para los transeúntes, y entonces digamos, botémoslos. Entonces, como ven, el gobierno central y el gobierno municipal tienen que estar ahí con nosotros. No pueden abandonar su tarea, porque ellos son los que deben proteger los parques, los museos, las calles, los árboles, y tenemos que dejar de cortar los árboles también. Tiene que haber otra solución, menos de cortar árboles. Nadie me puede convencer a mí que esos pasos rápidos van a provocar un aire menos contaminado que tener los 200 árboles que se cortaron recientemente. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas todavía. Había que decirlo y se dijo esta mañana. Bueno, pues, nos falta la arquitecta. Sí, con respecto a retomando el tema de los permisos y las intervenciones, el proceso que debe seguir todo ciudadano que quiere intervenir un edificio, pues es abocarse a la gerencia del centro histórico, que está ubicada en el 4º piso del edificio AER, cerca del Hospital Vía. Ahí la gerencia del centro histórico es el enlace directo con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Entonces ahí se hace el trámite de permiso de construcción. Si el edificio está inventariado por el instituto, es decir, tiene un valor patrimonial, se envía el caso al Instituto de Antropología, que da visto bueno a la alcaldía para que proceda con el proceso. Entonces, como decía Ángel, sí se puede hacer, muchas cosas se pueden invertir. No todo lo que está en el centro tal vez tiene gran valor patrimonial, entonces hay edificios incluso que se pueden demoler porque no tienen valor. Entonces existe una mala concepción sobre que todo debe conservarse tal cual. No es así. No, por ejemplo, todo el tema de instalaciones sanitarias, eléctricas, toda esa cuestión tiene que responder a la modernidad. Todas las intervenciones que se hacen en nuestra época deben responder a la época en que se realizan. Entonces, como decía la persona que llamó, no es construirlo de cemento y hacerlo igualito, sino eso es un falso. Hay una pregunta relacionada con ese tema. Me dice, Barrio El Centavo, Barrio Cipiles, Barrio Morazán, Barrio Las Palomas, Colonia Palmira, ¿son centros históricos o cuál es el centro histórico en sí?
considerada como área de amortiguamiento, pero sí en el plan maestro se está considerando por el valor que tienen esos barrios en una ampliación del área de protección como patrimonio cultural, y algunos de esos barrios están incluidos en esa nueva, como Salpay Morazán. Entonces sí se está analizando, porque aparte de que se busca pues la ampliación del centro para incluirlo dentro de la propuesta del plan maestro y las intervenciones que se quieren realizar. Entonces, actualmente no están dentro de la delimitación, pero sí está planteado incluirlos. Y como les decía, bueno, hay buenas intervenciones, no solamente a gran escala, como es la Casa Quincho, el Hotel La Ronda, que son inversiones millonarias. También hay ciudadanos que son muy respetuosos de la normativa y que hacen sus intervenciones, tal vez de menores presupuestos, pero adaptados a la normativa. Hay hoteles pequeños, por ejemplo, hoteles, edificios locales comerciales, que la gente pues acata la normativa y hace intervenciones integradas. Son pequeños esfuerzos, pero que también suman. En la alcaldía, también el Parque Finland fue un proceso que se llevó a cabo con la alcaldía, que se conservó pues la esencia del espacio. Entonces hay muy buenas también iniciativas a nivel ciudadano, hay inversiones grandes como la de la Vía San Miguel, y hay inversiones también a pequeña escala. Por ejemplo, hay comunidades que se han organizado, como los vecinos del barrio La Leona, que son un patronato que se está organizando y acuerpando, y están moviéndose, buscando ayuda de empresa privada para conservar su patrimonio y mejorar sus barrios. Entonces sí vemos que hay un movimiento ciudadano interesante que está generando tanto de la empresa privada como propietarios y gente que vive en los barrios que desean conservar y participar en esta iniciativa. Y también tenemos participación a través de los mensajes de nuestros televidentes. Dice, es interesante el tema que hoy tratan, y a ese propósito me llama poderosamente la atención el hecho que desde hace decenios venimos observando con impasibilidad e irresponsabilidad. Es triste cómo los vendedores ambulantes se van tomando las calles de la ciudad. El colmo, lo que antes fue la Escuela Nacional de Artes y Oficio, y que en su tiempo contó con un edificio similar al de la Escuela de Bellas Artes, y que ahora es ocupado por el Ministerio de Educación. Pretenden los politiqueros de la alcaldía convertirlo en mercado, cediéndoselo a los vendedores ambulantes para borrar la memoria cultural antropológica, la identidad del hondureño. ¡Qué bestialidad! Otro comentario, excelente tema. También nos envían otro mensaje, el centro de Tegucigalpa, el parque poco atractivo, esas bancas que construyó la alcaldía de mal gusto y aspecto, me da pena. Hay que embellecerlo con una hermosa fuente, jardines, por favor, tómenlo en cuenta, y lo felicito por el tema. Tenemos otro comentario, buenos días. Para revivir el centro de Tegucigalpa se tendría que volver a ser habitacional, también que los estacionamientos privados cobraran un precio accesible. A todos lo mismo en Comayagüela, la alcaldía tendría que dar crédito en los impuestos a los dueños de estacionamiento y en los alquileres. Algunos de los comentarios de nuestros televidentes. Hay alguien que me pregunta aquí, me dice, ¿cómo podemos identificar lo viejo y lo nuevo de la ciudad capital? Ustedes han hablado de los colonizadores españoles, pero también se han referido al arquitecto Augusto Brissani, arquitecto de la moda. ¿Cómo enlaza este arquitecto, dice, con lo colonial de la ciudad capital? Por favor, bueno, arquitecta. Esa es una cosa súper interesante, porque nuestro centro histórico tiene, como les digo, vestigios de los tres principales periodos históricos de nuestra historia de Honduras, ¿verdad? Periodo precolombino, colonial y republicano. Entonces, ¿cómo podemos saber qué edificio pertenece al periodo colonial? Todo aquello que esté antes de 1821, inclusive hasta 1823, que fueron cuando se hizo la primera Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, todo lo que sea antes de 1823 pertenece al periodo colonial. ¿Qué es lo que constituye patrimonio? Si ya es algo republicano, ¿ya no es patrimonio? Claro que sí. Inclusive el Congreso Nacional, que es del siglo XX, que fue construido por Mario Valenzuela Pose, también es patrimonio cultural, independientemente de que el edificio sea contemporáneo. Igual el antiguo hotel, el Hotel Honduras Maya, que también fue construido por Mario Valenzuela Pose, es un edificio, es un referente histórico, es un hito urbano. Y quiero también tomar un poquito... Independientemente de su modernismo. Sí, porque la Ley de Protección de Patrimonio Cultural nos dice que están protegidos los tres periodos históricos: precolombino, colonial y republicano. Está en el artículo 8, si mal no recuerdo. Entonces,
todo nuestro periodo, estamos todavía en el periodo republicano porque somos una república y por lo tanto los edificios que también se están produciendo en nuestro periodo, si son de alta calidad y responden a nuestra realidad nacional que ocurre, la arquitectura nos habla acerca de los sucesos sociales, los acontecimientos sociales. Por eso es bien importante que los urbanistas contemporáneos tomen en consideración que la ciudad, a pesar de que tuvimos arquitectos urbanistas que dejaron, yo pienso que buenos conceptos, pero que ya no aplican a la actualidad, como por ejemplo el caso de Le Corbusier, que dejó la ciudad de Brasilia, que está construida para los carros. No podemos seguir haciendo urbanismo para los carros. Si nosotros los arquitectos hacemos una casa para una familia, le preguntamos a esa familia cómo es su dinámica, hacemos un programa de necesidades y diseñamos esa casa para que cumpla con esos requerimientos particulares de esa familia, si es una familia introvertida, si es una familia que hace muchas fiestas, se responde a eso. Entonces, también la ciudad tiene que responder a un programa de necesidades, pero esta vez comunitario. Es una comunidad entera la que nos tiene que decir, mi ciudad tiene que ser así. Si nosotros no escuchamos, los urbanistas contemporáneos, dejamos de lado la ciencia social y no integramos multidisciplinariamente o los planes urbanos, pues no funcionan. Entonces, sí es importante que dejemos de hacer ciudades para los carros y los hagamos para las personas. Y invertamos realmente en el transporte colectivo, considerando esas fuerzas grandes que hay, como por ejemplo el tema del transporte, que es una cosa bien fuerte que hay que, es un actor clave que sin eso no podemos realmente resolver el tema del transporte colectivo de calidad. ¿Y este apunte que usted hace es vigente también para el constructor de nuevas colonias? Por supuesto que sí, porque también las colonias tienen que tener un Pero porcentaje. Vemos que la mayoría de las colonias, bueno, el principal atractivo que venden para su compra es calles amplias. Pero tienen que tener, bueno, hay una cosa clave y eso se está haciendo en los nuevos gated communities que se llaman, por ejemplo, bueno, no sé si puedo decir los nombres de las colonias, digamos así como el Portal del Bosque, por ejemplo, o el Sauce. Estos gated communities hace que las casas no tengan muro enfrente, por ejemplo. La casa queda completamente abierta, es un concepto distinto. Lo malo es que, bueno, que las colonias están encerradas, o sea, el bueno está encerrado y el malo anda en la calle, ¿verdad? Pero un concepto interesante es que, bueno, aparte por normativa, hay que dejar un porcentaje en una pendiente adecuada, no unas pendientes que no puedan habitar, de áreas verdes y de espacios comunitarios. Entonces, ¿qué hacen estas colonias? Dejan parques, dejan un pequeño espacio, digamos, para un no, parque también de la colonia, solo para el ellos parquecito ponen de una la piscina, colonia. ponen un pequeño salón para reuniones. Entonces, el urbanismo, sí vemos que hay algunas iniciativas ahí como tímidas que se pueden estar dando en esto que tienen, digamos, sus raíces o que andan buscando no existe esta palabra, pero anglosajonizar, digamos, los espacios, y aspiramos nosotros a vivir así, como viven en los suburbios en otros países. Hay personas que salen de acá, de nuestras cuatro paredes, porque no viajamos mucho, y tratamos, porque eso es para mejorar la calidad de vida. Entonces, digo yo, si estas iniciativas privadas buscan tener un parque, una plaza donde la gente pueda ir a correr, ir a hacer un poco de deporte, no a platicar, porque nosotros somos una ciudad tan introvertida, somos introvertidos, casi todos, entonces no convivimos mucho. Esos espacios de convivencia son necesarios y obligatorios en todas las colonias, es decir, desde lo micro hasta lo más. Arquitecta, ha sido un placer verla en nuestro programa, ya es una despedida para usted. Muchas gracias. Seguimos ya, bueno, aparte de conclusiones y despedida por el tiempo, María Carmen. Pues sería con la ingeniera Gámez, conclusiones sobre este punto. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias también a las personas que están aquí acompañándonos, porque sí son personas que tienen muchos años trabajando por esta causa que es patrimonio cultural. Es una lucha bastante difícil, porque hay mucho desconocimiento. Nuestro centro es rico, lo que pasa es que no sabemos, pero tenemos arquitectura, si estamos enfocándonos en arquitectura de todos los periodos históricos. Lo que la gente piensa en un centro histórico y se imagina Comayagua con su arquitectura grande, ¿no?, que es bien homogénea, su altura. El centro de Tegucigalpa es un centro totalmente distinto, pero rico. En cada esquina tenemos historia. Solamente tenemos que, como ciudadanos, involucrarnos, conocer, participar en todas estas iniciativas para
porque es una tarea de todos. La protección del patrimonio cultural no solo es del gobierno, no solo es de la alcaldía, sino que es una labor y una responsabilidad de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Lara. Pues sus conclusiones sobre el fondo. Quiero darles un ejemplo de lo que me sucedió hace 4 años en la ciudad de Guatemala. Tomé el Transmetro y fui hasta la Universidad de San Carlos, y en la Universidad de San Carlos, una vez que me bajé del Transmetro, mucha gente en el Transmetro, es cierto, pero muy ordenado, había personas que me indicaron cómo entrar, cómo comprar el boleto y todo. Llegué a la Universidad de San Carlos y entonces me di cuenta que todavía me faltaban como 2 kilómetros para llegar hasta allá, pero había un puesto de bicicletas. Y entonces fui a preguntar si yo podía alquilar una bicicleta. Lastimosamente me dijeron que para los estudiantes. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos se bajan del Transmetro, toman la bicicleta, que para ellos no cuesta nada, muestran su carnet, toman la bicicleta y hacen el último trayecto en bicicleta. Allá dejan la bicicleta en otro puesto y así de regreso. O sea, hacen todo el trayecto en bicicleta, en Transmetro, a su casa. Pensé yo hace 4 años, maravilloso. Nosotros vamos para allá. En algún momento yo voy a hacer esto, me voy a subir al Transmetro y me voy a bajar en la Universidad Nacional o en la Universidad Pedagógica y solo voy a caminar porque ahí va a estar ahí nomás, a lo mejor en bicicleta, reaprendo a andar en bicicleta. Nada de eso sucedió, pero se puede suceder. Y por último quiero acotar lo del río Choluteca. El río Choluteca es vida, por eso es que esta ciudad está aquí. Si no hubiera habido este río, esta ciudad no estuviera aquí, no hubiera crecido aquí, porque no hubiera tenido lo más importante y vital, que es el agua. Y ahora vemos si hay una iniciativa del Congreso. Me pregunto, ¿será que la iniciativa del Congreso va contra la iniciativa de la municipalidad? Porque lo que la municipalidad quería es encementar el río Choluteca. Encementar el río Choluteca en todo su transcurso, es más, volarse un arco del Puente Mayor y hacer una calle rápida para entrar a Comayagüela. Y ahora el Congreso, que no he visto cómo es el decreto, me gustaría verlo, parece ser otra cosa. Si el decreto del Congreso es salvemos el río Choluteca, dejémosles márgenes para que se desborde cuando se tenga que desbordar, para que crezcan árboles, para que crezca maleza, para que haya un malecón en el que podamos caminar en la noche, refrescarnos en nuestros veranos tan calientes ahora, maravilloso. Ojalá que ese sea el decreto que tiene el Congreso Nacional. Que no se embaular el río y hacer una calle rápida para más caos. Y además poner en precario, en este caso el Puente Mayor, la joya arquitectónica, en mi opinión, más grande que tiene esta ciudad junto con la catedral. Muy bien. Doctor González. Bueno, eso ante todo, muchas gracias por la comunicación y por la compañía. Muy agradecido con usted, doctor González. Y solo por cerrar la cuestión del río y con la broma de conocimiento mundial. Si seguimos con el conocimiento mundial, creo que deberíamos pensar que toda gran capital tiene su gran río. Pensamos en París y tenemos el Sena, tenemos en Roma, tenemos Londres con el Támesis, tenemos todas las grandes ciudades tenemos Sevilla con el Guadalquivir. Tenemos que darnos cuenta de que el Choluteca no es un problema, que puede ser incluso una solución para el centro histórico. Esto me lleva a la otra conclusión importante también, que tenía que ver con la temática que hablábamos de inversión y empleo. Yo creo que tenemos que darnos cuenta también de que en un espacio urbano va a haber por fuerza que tener un diálogo entre la propiedad privada y la propiedad pública, y que las dos van de la mano. Cuando tú inviertes en espacio público de calidad, estás por fuerza generando mercado inmobiliario, estás aumentando el valor del suelo. ¿Qué pasa con todo, volviendo al río, con todo el borde que quedó devastado con el Michi? ¿Cuál puede ser una opción? Esperar que cada uno de los propietarios intente por su medio arreglarlo, o hacer un río como Dios manda. En un río como Dios manda implica que va a subir el valor del suelo. Y eso quiere decir que la gente va a querer vivir en ese sitio. Y por lo tanto el propietario va a rehabilitar ese espacio. Y pasa igual con la cuestión patrimonial. Si yo desearía vivir en esa casa porque tengo un espacio delante peatonal, porque tiene vida, porque tiene seguridad, no voy a botar el techo para que se caiga, voy a rehabilitarla para irme a vivir yo. Entonces, la conexión entre el espacio público y el mercado y la cuestión privada van de la mano, es fundamental. No pensemos que tienen que ir solo las cosas por un lado y después ya veremos cómo arreglamos la otra. Que no, que las dos son los mecanismos que tenemos que hacer interactuar para mejorar la situación. ¿Qué significa solo un río como Dios manda?
Bueno, basta ese ejemplo que decía, basta el entender un río donde la gente quiera estar. Un río donde la gente quiera irse con sus niños a jugar al fútbol o hasta la fiesta de una barbacoa. Un río donde cuando tú vayas a botar una bolsa de basura, te des cuenta de que no, que ¿por qué no la boto delante? Bueno, a veces no sé, pero no la boto delante de la catedral. ¿Por qué no? Porque tiene valor, pues igual. Un río que esté valorizado por las personas. Pues, qué bueno que usted venga desde Sevilla a decirnos estas cosas que nosotros todavía no las entendemos, que el río lo hemos tomado como un gran basurero, Maricarmen. Como un problema. Como un problema. Acá. Bueno, a mí me gustó el programa de hoy, ¿a usted? No, excelente. Y invitarlos a los televidentes. Y al arquitecto Carlos Duclés, ¿cómo le pareció? Ya se nos pidió copia del programa. Claro que sí, con todo gusto, arquitecto. Y desde luego, pues, vamos a estar pendientes de este foro, a ver el seguimiento de darle a la Comisión Ciudadana para también nosotros involucrarnos en hacer acciones para hacer un cambio en la capital, bueno, en todo nuestro país. Sí. Bueno, y a los colegas periodistas, ¿verdad?, que muchas veces vienen aquí en horas de la mañana, también tenemos ya acceso a direcciones, teléfonos y todo de nuestros invitados, así que pueden comunicarse con todo gusto. Buen día a todos y hasta un próximo programa.